Excelente noche, estimados estudiantes. Vamos a hacer una pequeña clase sobre cifras significativas y notación científica. Entonces voy a compartir la pantalla y voy a presentar, ¿no? Entonces, tenemos que un poquito de la teoría de cifras significativas. Vemos aquí claramente que las reglas para poder establecer las cifras significativas de un número dado son las siguientes, ¿no? Regla número uno. Entonces, aquí tenemos que el número que no contiene ceros, todos los dígitos son significativos. Entonces, tenemos aquí en primer lugar el 3, coma, 14159. Entonces, tenemos que esta cantidad, aquí hay uno, 2, 3, 4, 5 y 6 cifras significativas, ya que al no haber ceros, todas las cifras son significativas, ¿no? Entonces tenemos 6 cifras significativas aquí. En la siguiente cantidad, 5694 es una cantidad entera, sin ceros eh, en ninguna parte. Entonces, todos los dígitos son significativos, ¿no? Entonces, aquí hay 4 cifras significativas. Continuando, vemos aquí que la regla 2 dice que todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. En este caso, vemos que en el 2,054 el cero se encuentra entre el 2 y el 5, ¿no? Entonces, por tanto, los cuatro dígitos o las cuatro cifras son significativas. Por tanto, tenemos cuatro cifras significativas. En el 506, de igual manera, el cero se encuentra entre el 5 y el 6. Por tanto, los tres dígitos son significativos, ¿no? Entonces tenemos tres cifras significativas. Luego tenemos la regla 3, que los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es cero, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos en donde el 0,054, eh, aquí hay dos ceros antes del primer dígito diferente de cero, que es el 5. Por tanto, estos ceros a la izquierda no son significativos, ¿no? Y solamente tenemos dos cifras significativas, ¿no? El 5 y el 4. Luego tenemos acá 0,000 2604 y observamos que estos cuatro primeros ceros no son significativos, ya que no hay ningún entero acá que los soporte, ¿no? Entonces, en este caso, el 2, el 6 y este cero que está entre el 6 y el 4 por las reglas anteriores, por la regla 2 sabemos que sí es significativo. Entonces aquí tenemos cuatro cifras significativas. Luego tenemos que la regla 4 nos dice que en un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Entonces, cuando hay punto decimal, los ceros que quedan libres, ¿no? A la derecha son significativos. Ejemplo, 0,0540. En este caso, el cero que está aquí es significativo. Por tanto, aquí habrá tres cifras significativas, ya que los dos primeros ceros no son significativos. Listo, vamos acá. 30,00. En este caso, mire que la coma está fijando y a la derecha de la coma, pero a la izquierda previamente hay un entero que ahora sí respalda todos estos números que están acá. Por tanto, aquí habrá cuatro cifras significativas por la coma y por el entero que hay antes de la coma. Entonces, este entero soporta todos los ceros que están a la derecha. Entonces, aquí serían cuatro cifras significativas. La regla 5 dice que si un número no tiene punto decimal y termina con uno o más ceros, dichos ceros pueden ser o no significativos. Para poder especificar el número de cifras significativas se requiere información adicional. Para evitar confusiones es conveniente expresar el número en notación científica. No obstante, también se puede... no, la cantidad decimal, no, si no son.
se suele indicar que dichos ceros son significativos escribiendo el punto decimal solamente. Ahora, si el signo decimal no se escribiera, entonces dichos ceros no son significativos. Ejemplo, tenemos aquí el 1200, tenemos que aquí hay dos ceros que están a la derecha libres y como no hay ninguna coma decimal que sustente estos ceros libres, por tanto aquí estos ceros no son significativos y solo hay dos cifras significativas. Pero si yo tuviese 1200, coma, esta coma ya me hace significativos estos dos ceros de acá. Por tanto, aquí tendría cuatro cifras significativas. Pero me voy un poquito más allá. ¿Y qué pasa si yo tuviera 1200 coma cero, supongamos, ¿no? En este caso, como hay dígitos diferentes de ceros a la izquierda de esta coma, entonces estos dígitos sustentan todos los ceros que están acá, incluidos los que están después de la coma decimal, ¿no? Porque esto me va a indicar con cuántos decimales vamos a trabajar. Por tanto, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas, ¿no? 5 cifras significativas. Listo. Y la regla 6 dice los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas. Los números exactos son aquellos que se obtienen por definición o que resultan de contar un número pequeño de elementos. Ejemplo, al contar el número de átomos en una molécula de agua, es decir, H2O, obtenemos el número exacto 3. Entonces, ese número tiene infinitas cifras significativas, porque yo lo puedo expresar como 3, cero, 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 todos los ceros que yo quiera. Entonces, esto quiere decir que aquí puede haber infinitos ceros, por tanto hay infinitas cifras significativas. Otro ejemplo también, las caras de un dado, eh, se obtiene 6, ¿no? Al lanzar un dado, al lanzar las caras de un dado, se obtiene 6. Por tanto, esta cantidad también es similar, pues, ¿no? Yo puedo expresarlo como 6 o 6 puntos, 0, 0, 0, 0, y esto se va de largo. Mientras que hay infinitas cifras significativas, ¿no? En este caso. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora vemos las reglas para operar con cifras significativas. Entonces, la suma y la resta, vemos que el resultado tendrá tantas cifras decimales como decimales tenga el menor de los números a sumar o restar. Por ejemplo, 4,3 más 0,030 más 7,31. Si yo sumo todo esto, me va a dar 11,64. Pero como la cantidad que tiene menores decimales es la primera, porque tiene un solo decimal, entonces el resultado tiene que expresarse con un solo decimal. Por tanto, en vez de 11,64 va a ser 11,6, porque el número que sigue del primer decimal es 4 menor que 5, por tanto no le suma valor al 6. Literal B, tenemos 34,6 más 17,8 menos 15. Entonces, en este caso, al sumar todas estas cantidades nos da 37,4. Ahora, esto lo redondeamos tenemos que llevarlo obviamente a dos cifras significativas. La cantidad que tiene menos decimales es el 15. Como no hay decimales, entonces lo redondeamos a cantidades enteras, ¿no? Entonces, en este caso quedaría 37. ¿Por qué? Porque el 4 es menor que 5, por tanto no le suma valor al 37. Y esa sería la respuesta en este caso. Porque al sumar o restar eh, eh, cantidades con decimales, se debe tomar, o el resultado debe escribirse con la menor cantidad de decimales que tengan las cantidades. Como en este caso el 15 que no tiene ningún decimal, entonces la respuesta también se expresa sin decimales. Tenemos 34,6 más 17,8 más 15,7. Vemos que la cantidad que tiene menos cantidad de decimales es obviamente es un decimal, ¿no? Todos tienen la misma cantidad de decimales.
Por tanto, al sumar nos da 68,1, que es aproximadamente el resultado, ¿no? De esta parte. Ahora, multiplicación y división. Entonces, el número de cifras significativas del producto o cociente resultante está determinado por el número original que tiene el menor número de cifras significativas. En el caso anterior, era el menor número de decimales, pero acá en multiplicación y división, en cambio, es el número de cifras significativas, ¿no? El menor número de cifras significativas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, 2,8 por 4,5039 y esto va a ser igual, al multiplicar nos queda 12,61092. Pero esto debemos expresarlo con la menor cantidad de cifras significativas. So, la primera cantidad tiene dos cifras significativas y la segunda tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas, ya que los ceros intermedios sí son significativos por lo que vimos anteriormente. Por tanto, el resultado debe quedar con dos cifras significativas. Entonces tenemos aquí 12,61092, pero esto es aproximadamente igual. Como quiero dos cifras significativas, solo voy a redondear esta cantidad, el 12. Entonces el punto 6 me suma uno acá al lado. Entonces pues me va a quedar 13 como resultado. Y en el siguiente tenemos 6,85 dividido para 112,04. Esta división da un valor de 0,06113888789, aproximadamente 0,0611, ¿no? Ese sería el resultado. Entonces ahí tenemos ya lo que es multiplicación y división. Ahora hay casos especiales, como por ejemplo en el primer caso especial, si un objeto tiene una masa de 0,2786 gramos, entonces la masa eh, de 8 de tales objetos, es decir, si quiero 8 veces ese resultado, ¿no? Será 0,2686 gramos por 8 y eso nos da 2,229 gramos. Este producto no se redondea a una cifra significativa porque el número 8 que está ahí es un número exacto y tiene infinitas cifras significativas porque se puede expresar como 8 punto cero 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 cero. Por tanto, por la definición, ¿no? Entonces, en este caso ya quedaría ese resultado, ¿no? Con cuatro decimales. Entonces tenemos acá, en este caso, eh, de igual manera, para calcular el promedio de dos longitudes medidas, por ejemplo, 6,64 centímetros y 6,68 centímetros, si quiero hallar el promedio, entonces yo escribo 6,64 centímetros más 6,68 centímetros y todo eso dividido para 2. Entonces, como estoy dividiendo por 2, pero el 2 es un número eh, exacto, ¿no? Es una cantidad de veces que quiero hacer el proceso, tiene infinitas cifras significativas. Por tanto, al sumar y dividir por 2 nos queda 6,66 centímetros, ¿no? Que son las dos cifras que tienen, dos decimales que tienen ambas cantidades eh, para sacar el promedio. Ahora vamos a ver lo que es notación científica. Entonces, la notación científica es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños. Entonces, aquí tenemos la forma de representar esto. Es como A, que es una cantidad con un entero, por 10 a la n, donde n es el exponente, ¿no? Y aquí tenemos las operaciones matemáticas con notación científica. Vamos a ver la suma y resta. Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, se debe sumar los coeficientes o restar, dependiendo si es suma o resta, dejando la potencia de 10 con el mismo grado. En este caso, en caso de que no tengan el mismo exponente, las cantidades, ¿no? Si hay cantidades con diferente notación de potencia, entonces debe convertirse el coeficiente
para obtener el mismo exponente en todos los términos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí tenemos un ejemplo, 2 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5. Esto es igual a 5 por 10 a la 5. Entonces aquí resolviendo tenemos 3 por 10 a la 5 menos 0,2 por 10 a la 5 es igual a 2,8 por 10 a la 5. Y resolviendo esto, este siguiente ejercicio nos queda 2 por 10 a la 4 más 3 por 10 a la 5 menos 6 por 10 a la 3. Entonces, tomamos el exponente 5 como referencia y lo que hacemos es que todas las otras cantidades las llevamos a potencia 5. Entonces tenemos 0,2 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5 menos 0,06 por 10 a la 5. Y esto va a ser igual a 3,14 por 10 a la 5. Es decir, como ya tengo todo con exponente 5, lo que hago simplemente es sumar los coeficientes, ¿no? Y obtengo la misma potencia de 10. Entonces, para la multiplicación, las cantidades escritas en notación científica se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Ejemplo, 4 por 10 a la 12 por 2 por 10 a la 5, eso es igual a 8 por 10 a la 17, porque multiplico 4 por 2, 8, y 10 a la 12 multiplicado por 10 a la 5, se suman los exponentes. 12 más 5 es 17. Para dividir, en cambio, las cantidades escritas en notación científica se dividen los coeficientes y se restan los exponentes, ¿no? Y aquí tenemos que 48 por 10 a la menos 10 sobre 12 por 10 a la 1 es igual a 48 dividido para 12, que es 4, y 10 a la menos 10 dividido para 10 a la 1. Entonces 10 a la 1 eh, eh, se pasa al numerador con signo cambiado del exponente, sería 10 a la menos 1. Entonces 10 a la menos 10 por 10 a la menos 1 sería 10 a la menos 11, que es lo que está ahí, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, cabe recalcar que en la multiplicación, en la multiplicación de las potencias de 10, pues aplicamos la propiedad de las potencias. Es decir, x elevado a la a multiplicado por x elevado a la b va a ser igual a x a la a más b. Mientras que acá en la división, si yo tengo x elevado a la a dividido para x a la b, esto va a ser igual a x, en este caso a la a menos b, al numerador menos el denominador. Y así resolvemos esa parte. Ahora en la potencia vemos que se eleva el coeficiente a la potencia y se multiplican los exponentes. ¿Por qué? Porque acá se aplica en cambio la propiedad de la potencia de potencia. Es decir, si yo tengo x a la a y todo eso elevado a la b, entonces esto va a ser igual x a la a por b. Y se resuelve así de fácil, ¿no? Entonces, ahí en este caso, tenemos que 3 por 10 a la 6 elevado al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado de la cantidad, el 3 que sería 9, y en este caso, 10 a la 6 elevado al cuadrado, multiplico los exponentes y me queda 10 a la 12. Entonces, la radicación se debe extraer la raíz del coeficiente y se divide el exponente por el índice de la raíz, ¿no? Como en los casos que tenemos ahí, ¿no? Tenemos raíz cuadrada de 9 por 10 a la 26. Entonces ahí se aplica algunas propiedades, ¿no? Si yo tengo raíz cuadrada, voy a hacer el primero para que lo puedan visualizar y el resto ya lo pueden aplicar igual, ¿no? 9 por 10 a la 26. Aquí va a ser igual. Aquí separo las raíces. Raíz de 9, raíz de, en este caso, 10 a la 26, ¿no? ¿Qué es lo que estoy aplicando? La raíz n de a por b va a ser igual a la raíz n de a por la raíz n. ¿Ya? Y eso es lo que aplico aquí. Separo las raíces. Entonces, raíz cuadrada de 9, eso es igual a 3. Y aquí queda por, y en este caso, raíz cuadrada de 10 a la
eh, 26, nos va a quedar, nos va a quedar que el exponente, aquí el 26 se divide por el 2 de la raíz. Aquí se asume que hay un 2. Cuando no hay nada en una raíz cuadrada, se asume que hay un 2. Entonces 26 dividido para 2 queda este resultado, ¿no? 3 por, en este caso, 10 elevado a la 13. Y entonces ahí tenemos esto, ¿no? Y ya para terminar esta parte teórica, ¿no? Tenemos que el orden de magnitud es una cantidad o magnitud física, es simplemente la potencia de 10 más cercano a dicho valor. Ejemplo, eh, cuando se calcula el orden de magnitud del diámetro de un clavo, si el diámetro de dicho clavo es 7,5 milímetros, y como 10 a la 0 es igual a 1 y 10 a la 1 es igual a 10, entonces tenemos ahí que el 7,5 está más cerca de 10 que de 1, es decir, de grado 10 a la 1, ¿no? Entonces, el orden de magnitud del clavo es 10 a la 1 elevado a la 1 milímetros, ya que 7,5 es más cercano a 10 a la 1, es decir, más cercano a 10 a la 1. Y ese sería, en este caso, el resultado, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejercicios de práctica en donde nos pide indicar cuántas cifras significativas tiene cada una de las siguientes medidas. Aquí vamos a hacerlo rápidamente y ya con la teoría que habíamos visto, vemos que en el primer caso tenemos 8 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, el 8 centímetros se puede tomar como que es igual a una cifra significativa, ¿no? En este caso, ¿no? El 27 milímetros, de igual manera, se puede entender como dos cifras significativas. El 0,03, en este caso, vemos que el 3 es el primer entero y los ceros que están a la izquierda no son significativos. Por tanto, esto va a tener una cifra significativa. El siguiente, tenemos aquí el 2300,0. Aquí la coma me está avalando estos ceros libres que están aquí y el cero que está después del punto de la coma decimal. Por tanto, yo debo contar todas las cantidades. Sería 2, 4, 5 cifras significativas. Entonces, acá en el literal E, el 0,050, entonces vemos que estos dos primeros ceros no son significativos y el 5, el cero que están acá a la derecha, el cero que está a la derecha del 5, vemos que estos sí son significativos. Aquí tendríamos dos cifras significativas. El siguiente tenemos 591. Aquí vemos claramente que son tres cifras significativas. ¿Ok? Acá tenemos 1,18521 gramos. Entonces es una cantidad pequeña, muy pequeña. Por tanto, aquí lo que hacemos es que ver que aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas, ¿no? Y acá en el H tenemos 8,1609. Esta coma me sustenta las cifras de acá. Y esto será equivalente a uno, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Listo. Acá en cambio el 2,2216 también son significativos todos, serían cuatro cifras significativas. Este de acá, 2,40 centímetros cuadrados, tenemos que hay aquí tres cifras significativas. ¿Ok? Y acá el 2,42 por 10 a la menos 4. Aquí vemos claramente que esta cantidad es la que se verifica cuántos decimales tiene y tiene dos decimales y un entero. Entonces, en este caso las cifras significativas serían 3. Siguiente.
10,20 por 10 a la 6. Vemos que aquí la coma me hace significativo este cero que está acá libre. Por lo tanto sería 10. No, sería, perdón, el número de cifras significativas, que es lo que estamos analizando aquí. Entonces, aquí tenemos claramente eh, 1, 2, 3, 4 cifras significativas, ¿no? Y así hemos contestado esta primera parte. En el segundo ejercicio me dice, expresa en notación científica las siguientes cantidades. Entonces, aquí como tengo 4,59, ya está expresado en notación científica, simplemente sería 4,59 por 10 a la cero, ¿no? Porque en este caso no tengo que mover el 4,59 para ningún lado, se queda ahí. Entonces es lo mismo, ¿no? 10 a la cero es igual a uno y es como que tuviera lo mismo. Acá sería igual a... Recuerda que para expresar una cantidad en notación científica debo dejar un solo entero, ¿no? Y de ahí ver qué pasó con la coma. Entonces aquí sería 4,173 sería por 10 elevado a, como me moví dos espacios para la izquierda y al romper esto tengo que moverme a la derecha, entonces sería positivo dos espacios. Y ahí tendría notación científica, ¿no? Luego me dice el 0,00010. Entonces aquí vemos que hay dos cifras significativas y en este caso, al expresar en notación científica, yo debo mover el punto decimal hasta el uno que está acá, ¿no? Y me muevo uno, 2, 3, 4 espacios. Por tanto, esto va a ser igual a uno. Si quiero pongo 1,0 para indicar que voy a trabajar con un decimal, y esto por 10 a la. Como la cantidad original de donde viene esta notación científica que voy a expresar es muy pequeña, es decimal, entonces debe ser a la menos la cantidad de espacio, que sería 1, 2, 3, 4, ¿no? A la menos 4. Y ahí tendríamos eh, nuestro resultado, ¿no? Litros, ¿no? Aquí sería en notación científica este 40,0000 lo expresaría como 4 por 10 en este caso, a la uno, ¿no? Si yo destruyo esta notación científica, me va a dar lo mismo, ¿no? 40. Eh, en este caso, vamos a ver el siguiente, y así sucesivamente, pues, ¿no? Y acá tenemos 500.000, entonces esto va a ser igual a 5,0 por 10 a la, y aquí cuento los espacios. Uno, 2, 3, 4, 5, 5 por 10 a la 5. Y aquí en cambio tengo cantidad decimal, esto es igual a 5,0 por 10 elevado a cuánto. Cuento los decimales desde aquí hasta donde llego al 5, ¿no? Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en este caso la menos 11 porque la cantidad original es muy pequeña. Entonces al romper esto de aquí tengo que moverme a la izquierda para quedar igual a lo que tengo acá, ¿no? Ese sería el sentido. Y acá, por último, en esta parte, tenemos que esto va a ser igual a, como quiero notación científica, voy a llevar la coma decimal hasta el primer entero, hasta ahí. Entonces he recorrido uno, 2, 3, 4 espacios, que va a ser 5,6, en este caso 5,6 por 10 elevado a la, como recorrí uno, 2, 3, 4 espacios, 10 a la 4, pero ¿qué signo? Como la cantidad original es muy pequeña, entonces aquí sería negativo, ¿no? A la menos 4. Expresa en notación común las siguientes medidas
en notación científica, ¿no? Entonces aquí tenemos 5,10 por 10 a la 8. Esto va a ser igual, simplemente la coma decimal la muevo 8 espacios a la derecha. Y me quedaría 5, 1, 0. Aquí ya moví 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 desde el 5 me muevo 8 espacios a la derecha, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá, 9,00 por 10 a la menos 3. Entonces aquí lo que me está indicando esta potencia es que la cantidad original era muy pequeña, por tanto debo mover el punto decimal a la izquierda la cantidad de espacios que tiene el exponente, ¿no? Entonces como es 10 a la menos 3, 3 espacios para la izquierda. Y esto va a quedar 0,00900 por 10 a la menos 3. Acá el siguiente sería 2,870 por 10 a la menos 5. Entonces la coma decimal se mueve 5 espacios para la izquierda. Entonces esto va a ser igual a 0, y como me muevo 5 espacios y aquí me moví uno, faltan 4 espacios. Ahí está. Y ahí viene, sí, el 2,870. A ver, entonces aquí del 2 muevo 5 espacios para la izquierda. Uno, 2, 3, 4 y 5. Está correcto. Y ahí está sin notación científica. Y acá en cambio 10 al cuadrado positivo muevo 2 espacios a la derecha. Esto será igual a 9, 7, 8 punto o coma. En este caso 6, 4. Y esto, sí, 6 4. Que el 4 falta poner bien. Ya está. Y acá el último por 10 a la 12. Entonces aquí debo correr el punto decimal para la derecha 12 espacios. Entonces esto va a ser igual a, en este caso, eh, escribo el 9 el 3 y como aquí yo ya corrido un espacio, me faltan 11. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí sería la cantidad, ¿no? Y sería lo que me piden. Luego vemos acá, me piden efectuar las siguientes operaciones entre medidas que se indican eh, mediante, aquí que apliquemos, en este caso, cifras significativas y también notación científica en el resto de ejercicios, ¿no? Entonces, en los primeros tenemos aquí 32,5 más 1,2 más 0,656 gramos, todo. Entonces, aquí sumamos directamente y nos va a dar como resultado esta suma 34,4. Pero en este caso, como al sumar cantidades con cifras decimales, en este caso 34 déjenme borrar, perdón, aquí se me fue este 4, eh, es 34,356. Perdón, 356. Pero comentaba que como al sumar cantidades con números decimales, el resultado siempre lleva la cantidad de decimales de la cantidad que tiene menor decimales. Entonces, como aquí tengo un decimal, y acá tengo tres decimales, pues queda el que tiene menor decimal, que es el uno. O sea, en este caso, esto lo debo expresar, eh, 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 en este caso, solo con un decimal, ¿no? Aquí es 3 puntos o 3 comas, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo expresar como 34 punto, como solo tengo un decimal, lo puedo dejar como 34,4, es decir, lo redondeo a un solo decimal. Como el número que sigue es mayor o igual que 5, entonces le sumo uno al que está aquí, al 3. Entonces me queda 34,4 y este sería el resultado. Luego el segundo ejercicio es similar al anterior, ¿no? Ahí ya lo
pueden practicar. El literal C, voy a hacer el C, que también es similar a los anteriores, ¿no? Yo creo que con el C ya queda suficiente. Sumo las cantidades y eso me da 33,35, ¿no? Pero yo observo que la cantidad en este caso que tiene menor número de decimales es el 32. Por tanto aquí va a quedar esto como sin decimales, entonces enteros, pero como el número que sigue al primer entero o a las unidades es menor o igual que 5, entonces solamente se redondea como 33 nada más. Eso es todo. Ahora en el D hacen de igual manera, ¿no? Aquí en la resta, en el E, al restar también restamos directamente. Entonces, si yo resto estas cantidades, me va a quedar en este caso 0, eh, aquí al restar 9,327 con 8,75, ¿no? En el literal E, vemos que eso nos queda 0,577. ¿Ok? Y en este caso, al restar, observo que la cantidad que tiene menor número de cifras significativas es el 8,75, que tiene 2. Entonces, esto va a ser igual a 0, en este caso, como quiero solo dos decimales, voy a redondear aquí. Entonces, esto suma 1 acá porque el que sigue es mayor o igual que 8. Entonces, 0, en este caso 58, ¿no? Porque se redondea a dos decimales. Y así hacen la otra resta, ¿no? Voy a hacer el último ejercicio, que es el que está acá, que es la suma de dos cantidades que tienen el mismo exponente, ¿no? La misma potencia de 10. Entonces aquí yo observo que como la potencia de 10 se está repitiendo en ambos, aquí se saca un factor común. Entonces esto va a ser igual. Escribo los valores que están aquí afuera, más este aquí es 2,7 o 27. Y en este caso tengo un factor común que es por 10 a la 3 porque se repite, escribo el factor común y dentro de paréntesis escribo el resultado de dividir cada término por el factor común. Entonces 10 a la 3 se simplifica y me queda 6,31. 10 a la 3 también se simplifica y me queda 27. Sería esto de aquí, ¿no? Por tanto, al sumar estas dos cantidades, nos da exactamente 9,01 y tenemos el mismo exponente, ¿no? Por 10 a la 3. No hay problema porque tengo un solo entero. Y así se hace también los otros ejercicios. Es en múltiplicas, en suma y resta de, de cifras significativas eh, y de notación científica, lo que se hace es que debo llevar ambas cantidades a la misma potencia de 10 para poder sumar directamente los coeficientes numéricos, ¿no? Entonces aquí hay otros ejemplos para que pueda practicar lo que ya hemos visto, ¿no? Ya esto ya hemos visto. Aquí lo único nuevo que vamos a hacer es con respecto eh, ya a la división de cantidades con notación científica, ¿no? En este caso, ¿ya? Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer aquí? Vemos aquí que en la división de esta notación científica, nosotros podemos dividir las cantidades y aparte yo puedo dividir las potencias de 10. ¿Ok? Entonces, aquí este 14,5 esto yo lo puedo expresar como 3,2 por 10 a la 4 sobre, puedo expresarlo como en notación científica,
1,45 y en este caso por 10 a la cuánto, como me moví un espacio para la izquierda, es decir, el 14,5 lo llevé hasta acá, como al romper debo moverme a la derecha, entonces aquí es positivo 1, 10 a la 1, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Se divide 3,2, se divide con 1,45 y aquí por la potencia de 10, la que está en el denominador, viene al numerador pero con signo cambiado el exponente. Entonces sería 10 a la 4 por 10 a la menos 1. Y entonces aquí resolvemos esta división de 3,2 con 1,45, ¿no? Entonces, eso nos da 2,206. 6. Y la potencia de 10, recuerden que aquí se suman las potencias de 10, o sea, 10 a la cuarta por 10 a la menos 1 es igual a 10 a la 4 más menos 1, ¿no? Más menos 1. Rompo paréntesis y me queda 10 a la 4 menos 1 y esto es igual a 10 elevado a la 3, ¿no? Y por tanto, aquí quedaría esta cantidad por 10 elevado a la 3, ¿no? Y ese sería el resultado. Ahora, si yo quiero expresar eso en una cantidad pequeña de cifras significativas, entonces ahí sí tendría que redondear, dependiendo de las cifras significativas que me pidan, ¿no? Y el siguiente ejercicio se hace de similar manera. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. En el 6 me pide calcular y expresar el resultado en notación científica, ¿no? Entonces, aquí ya hemos visto esto antes, el 3,5 por 10 a la 7 y por el 2 por 10 a la menos 8, que es igual. Entonces, aquí yo tengo un producto de cantidades con notación científica, entonces yo multiplico las cantidades que están aquí, sería 3,5 por 2 y eso por la notación científica. Sería 10 a la 7 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta parte, no? Entonces, aquí vemos claramente que al resolver esto nos va a quedar, nos va a quedar eh, 3,5 por 2. Eso nos va a quedar 7, ¿no? Esto va a ser igual a 7 por, y aquí 10 a la 7 multiplicado por 10 en este caso a la menos 8, los exponentes se suman, ¿no? Entonces 7 menos 8 queda menos 1, sería por 10 a la menos 1. Entonces esto va a quedar igual a 7 por 10 a la menos 1. Ahí está. Así de sencillo, ¿no? Y en la división ya sabemos que aquí debemos dividir las cantidades, ¿no? Sería, esto va a ser igual a 25 dividido para 5 por, y las potencias de 10 también se dividen, ¿no? 10 elevado a la menos 6 dividido para 10 a la 4. Entonces, aquí al dividir 25 para 5 me queda 5 y al dividir 10 a la 6 con 10 a la 4. El 10 a la 4 lo puedo pasar al numerador, pero con signo cambiado. Es decir, esto por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5 ya como resultado, por 10 elevado a la cuánto. Como tengo el producto, sumo las cantidades, pero como ambas son negativas, se suman y queda el mismo signo. Entonces, menos 6 menos 4 sería menos 10.
¿Ya? Y acá cuando tengo potencia, aquí lo que voy a hacer es que elevo la potencia, tanto el número como la potencia de 10. Entonces, aquí lo que voy a tener es que voy a tener que elevar el 3 al cuadrado por el 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Entonces, aquí elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 por, y 10 a la menos 6 al cuadrado multiplico los exponentes. Sería 10 a la menos 12. Por tanto, esto es igual a 9 por 10 a la menos 12. Ahí tenemos esa parte. Luego tenemos esta parte de acá. Vamos a poner aquí los otros ejercicios. Entonces, esto es similar, ¿no? Esto ya lo hemos visto, lo pueden practicar tranquilamente. Esto de aquí, la multiplicación y la división, similar a lo que está acá. Voy a hacer este ejercicio con raíz cuadrada. ¿Qué pasa cuando tengo una raíz cuadrada de una notación científica? Entonces, yo extraigo la raíz cuadrada de la cantidad. ¿Por qué? Aquí aplico la propiedad de las raíces, que me dice que raíz n de a por b va a ser igual a raíz n de a por la raíz n de b. ¿Ya? Y entonces aquí puedo separar las raíces. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 por la raíz cuadrada de 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, raíz cuadrada de 81, eso es igual a 9 y raíz cuadrada de 10 a la menos 6. Aquí lo que va a ocurrir es que las potencias con el índice radical eh, se simplifican, ¿no? Entonces, aquí es como que tuviera el 2. Entonces, en este caso, este 2 viene a dividir al 6. Y esto me va a quedar 9 por elevado a la menos 6 dividido para 2 es menos 3. Y ese sería el resultado, ¿no? 9 por 10 a la menos 3. Y así se resuelve el resto de ejercicios, ¿no? Entonces, esto sería hasta aquí, ¿no? Ahora, eh, algo que quería revisar, se me pasó por alto aquí el número 5. Lo voy a resolver, el punto uno y punto 2 por si acaso, ¿no? En este caso, cuando tengo este tipo de operaciones combinadas de notación científica, en el numerador tengo un producto y luego ese resultado se divide por 2 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí yo puedo proceder a resolver primero, perdón, aquí puedo proceder a resolver primero el en este caso el numerador. Ya sabemos, cuando tengo cantidades así, multiplico por separado las cantidades, es decir, 4,58 por 3,21 y multiplico aparte las potencias de 10, es decir, 10 a la 8 por, en este caso, 10 a la 9, ¿no? Y todo eso sobre 2 por 10 a la menos 3. Y aquí resolvemos. Entonces, ya sabemos aquí que al multiplicar 4,58 por 3,21 eso nos va a dar 14,7018. Nos va a dar 14,7018. Y esto por 10 a la, y 10 a la 8 multiplicado por 10 a la 9 aquí sumo los exponentes, sería 8 más 9 o 9 más 8 sería 17. Y todo eso está dividido por 2 por 10 a la menos 3. Entonces, como haríamos aquí, tenemos que dividir esta cantidad por 2, ¿no? Y ese resultado nos da 7,3509. Y en este caso, eh, la potencia, las potencias se restan, es decir, el 10 a la 17 puedo hacerlo por acá,
10 a la 17 dividido para 10 a la menos 3, vemos que este menos 3 sube con exponente cambiado, es decir, si está negativo sube con positivo. Sería 10 a la 17 por 10 a la 3 positivo. Y aquí se suman los exponentes. Y esto me va a quedar eh, 10 a la 20. Por eso que acá queda por 10 a la 20. Y ese sería el resultado final, ¿no? Y acá tenemos algo que ya vimos ya anteriormente, ¿no? Cantidades con diferentes potencias, ¿no? Y aquí quería hacer una explicación para poderlo visualizar, cómo poder trabajar con esto y llevar toda la misma potencia para poder sumar o restar las cantidades. Entonces, tengo potencia 7, tengo potencia 5 y tengo potencia 8. Entonces, como observo que la mayor potencia de estas está con un solo entero, entonces lo que me conviene es llevar todos a la misma potencia, es decir, a la potencia mayor, que es el 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 4,53 por 10 a la 7 lo voy a llevar a 10 a la 8. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo observo que para pasar de 10 a la 7 a 10 a la 8 tengo que multiplicar a esta potencia de 10 por 10 a la 1. Si multiplico aquí por 10 a la 1, estoy alterando, estoy aumentando valor, por tanto tengo que dividir por lo mismo, por 10 a la 1, y ahí es como que no hubiera hecho nada, porque es como que está multiplicando por 1. Pero aquí yo me doy cuenta que si yo multiplico estos dos que están en el numerador, justamente voy a obtener lo que yo estoy deseando, que es la potencia 10 a la 8. Pero este que está acá, estos dos que me quedan acá se tienen que dividir, ¿no? Porque este 10 a la 1 va a dividir al que está acá. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? Voy a expresarlo de la siguiente manera. Entonces, sería 4,53 dividido para 10 a la 1, que es 10, y eso por, aquí sumo los exponentes, sería 10 a la 7 más 1, 10 a la 7 más 1, ¿no? Y esto que va a ser igual. Aquí al dividir por 10, el punto decimal corre a la izquierda un espacio. Entonces sería 0,453 por 10 a la 8. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo podría concluir así para verlo rápido? Que cuando yo le sumo 1 al exponente de potencia de 10, yo me muevo un espacio para la izquierda la coma decimal. O sea, aquí si sumo 1 al exponente, aquí la coma decimal se mueve 1 para la izquierda. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo aplico lo mismo para el 5,84, como del 5 quiero llegar al 8, aquí voy a sumar 3, entonces me muevo 3 espacios, la coma decimal, 3 espacios para la izquierda, ¿no? Y es lo mismo que hacer lo que acabé de hacer ahora. Miren cómo sería esto. 5,84 por 10 a las 5. Entonces yo, para que 10 a la 5 llegue a 10 a la 8 debo multiplicar por 10 a la 3, ¿no? Porque 5 más 3 es 8. Pero al mismo tiempo tengo que dividir por 10 a la 3. Entonces, ¿esto cómo va a ser igual? A 5,84 dividido para 10 a la 3 y aquí las potencias de 10, estos dos se multiplican, ¿no? Para poder obtener lo que yo quiero. Entonces sería por 10 a la 5, y como multiplico la misma base con diferentes exponentes, se suman los exponentes, ¿no? ¿Y qué voy a tener aquí? 8,54. Digo para 10 a la 3. Acuérdense que 10 al cubo es igual a 1000. Entonces, tengo 5,84 dividido para 1000. Y esto por 10, y 5 más 3 es 8. Ya tengo el 10 a la 8. Pero aquí la división me va a quedar como divido para 1000, corro el punto decimal 3 espacios para la izquierda. Me va a quedar 0,00584. Y esto por 10 a la 8. Y esta es la cantidad.
que debe ir en vez de esta acá. Y el siguiente ya está 10 a la 8, lo dejo ahí. Por tanto, este ejercicio va a ser igual a quién. El 4,53 por 10 a la 7 va a ser igual a 0,453 por 10 a la 8. Y ahí viene más el 5,84 por 10 a la 5 es lo mismo que el 0,00584 por 10, en este caso, a la 8. Y aquí mismo menos 3,4 por 10 a la 8. Como ya tengo las mismas potencias de 10, es decir, todos están con 10 a la 8, miren, 10 a la 8, acá 10 a la 8 y acá 10 a la 8. Entonces ya puedo sacar un factor común, ¿no? Ya puedo sacar un factor común. ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente en el paréntesis sumo o resto las cantidades, es decir, 0,453 más 0,00584 menos 3,4 y todo eso por 10 a la 8. ¿Ve? Entonces, al resolver esto, ¿qué me va a quedar? Simplemente sumar y restar. Eso me va a quedar eh, un, un valor de menos 2 punto o coma 94116. Y eso por 10 a la 8. Eh, pero el problema me pide que exprese con tres cifras significativas. Entonces, pero aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Como me pide que exprese con tres cifras significativas, entonces tengo que redondear, en este caso, a tres decimales, hasta aquí. Entonces, la cantidad que sigue, como es menor que 5 entonces no suma nada acá. ¿Y cómo me va a quedar entonces? Eso me va a quedar menos 2,94 por 10 a la 8. Y es la cantidad que yo quería determinar. Ahí está, así de fácil, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto que está aquí, ¿no? De la parte de cómo llevar una potencia a otra, ¿no? Cómo llevar de una base a otra, ¿no? Para así poder trabajar y llegar al resultado. Entonces, aquí está, ya tenemos el resultado. Entonces, miren aquí, como conclusión, cuando yo sumo aquí al exponente, entonces aquí la coma decimal se mueve a la izquierda la cantidad de espacios con respecto a lo que yo sumo acá. Pero si yo tuviera que restar, supongamos que hubiera tenido, por ejemplo, eh, 2,3 por 10 a la 10 y yo quiero llevarlo a 10 a la 8. Entonces, ¿qué debería hacer? Como aquí voy a restar 2, en cambio aquí la coma se mueve para allá dos espacios. Entonces, ¿cómo quedaría? Si muevo dos espacios, me quedaría 2, 3, 0, porque muevo desde aquí dos espacios. Y ahí sí, por 10 a la cuánto, 10 menos 2, 8. Y ese hubiera sido el resultado que iría acá, en suma o resta, ¿no? Entonces, miren, así de fácil. Entonces, cada vez que yo quiero sumar una cantidad a la potencia de 10, yo muevo el punto decimal para la izquierda la cantidad de que sumo o que resto a la potencia de 10. Pero si yo resto a la potencia de 10 una cantidad, la coma decimal, yo me muevo a la derecha. Y así de sencillo, ¿no? Entonces, se puede hacer algunos ejemplos más, ¿no? Pero hasta aquí ya está esta parte, ¿no? Y esto ya lo habíamos resuelto y el resto le queda para que usted practique, ¿no? Entonces, eh, vamos a quedar hasta aquí.
con esta parte. Espero que haya quedado claro y esto les sirva para poder practicar este tema, ¿no? Mucho gusto y hasta la próxima. Nos vemos en otro video.